Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a volver a hacer otro video en mi estudio. Y es que ya no es tiempo que no hacemos un video acá. En esta ocasión vamos a hacer un ranking con las 27 reseñas que hemos hecho durante el año 2024. Y sí, hemos probado 27 autos en lo que va de año. En este ranking vamos a valorar todo lo que nos podía ofrecer el modelo al momento del que lo pude probar. Y también lo vamos a criticar de las falencias que pude encontrar al momento que le hice una reseña. Quédate porque va a estar interesante. Bueno, en el último lugar tendremos al MG ZS. Y a ver, es un auto que efectivamente es muy económico para ser un SUV, pero me dejó algunas sensaciones encontradas con ciertas cosas. Primero, el ruido al interior era bastante molesto y también la falta de potencia hace que lo ubique como último lugar de todas las reseñas que he hecho durante el año 2024. Siguiéndole en el puesto 26 tendremos el hermano de este, que es el MG3. Y bueno, también por su precio tampoco le podemos pedir mucho, pero su interior también le falta mucho equipamiento, a lo menos un equipamiento base para decir que vale la pena, y también le falta insonorización para lo que es su interior. Lo que sí podría rescatar de este modelo es su motor, dado que es uno de 1,5 litros, que para las dimensiones del auto está bien para moverlo con soltura. En el puesto 25 tendremos otro chino, que es el Foton G7. Su posición se debe a la mala suspensión que tiene este modelo, porque a ver, entiendo que es un auto de trabajo, pero en verdad es una suspensión muy rebotona que para ciudad, ni siquiera para ir a la vuelta a la esquina, te va a servir este modelo. Siguiéndole tendremos al Peugeot Landtrek, también con el mismo problema, tendremos una suspensión decadente y el equipamiento para las versiones de entrada también es decadente, para que lo tengas en consideración. Siguiéndole también tendremos otro chino, que es el Foton G9, hermano del G7. También tiene los mismos problemas en cuanto a suspensión, pero adicional que solo se vende en automático, te entrega una entrega de potencia con la caja un poco retardada, para que lo tengas en consideración. Siguiéndole tendremos otro chino, que es el Dongfeng T5 EU, y en verdad este es un SUV muy bueno, pero tiene un único problema que en verdad me hace descartarlo como una recomendación, que es la caja, que es patinadora. Es una caja que en ciertas velocidades, no sé, pasando un lomo de toro, tiende a patinar un poco, y lo cual lo vuelve un poco rara su conducción. Si bueno, buscamos una conducción cómoda, es bastante molesto. Luego tendremos el Dongfeng Mini, y en verdad este es un muy buen vehículo, pero su posición se debe a la inestabilidad a velocidades de autopista. A 80 kilómetros este auto ya en verdad parece estar en su límite de velocidad, y eso en verdad hace que se decaiga, porque en verdad es un producto muy bueno por su precio, y especialmente si lo vas a usar para ciudad. Luego tendremos otro de BYD, que es el Chuan Pro. Este en verdad es un SUV bastante interesante. Su posición se debe a su baja autonomía en el modelo de entrada, dado que el modelo de entrada solo ofrecía 280 kilómetros de autonomía, lo cual se considera muy poco, más si es un SUV, y estas cifras que mayormente te dan siempre son mucho menores a lo que realmente da. Luego, siguiéndole, tendremos la Nissan Navara. Como he criticado casi todas las pick-up de este segmento, es la suspensión. Entiendo que son camionetas de trabajo, pero cuando quieras usarlas en ciudad te dejan mucho que desear. Y esta Nissan Navara también ya le falta una renovación, dado que se siente un poco antiguo. Puesto número 18 tendremos al Audi A1. ¿Verdad? Es un auto que me gustó mucho su conducción, pero lo ubico en este puesto dado al equipamiento que encontramos en el modelo de entrada. Da mucho que desear para el precio que pide Audi por este modelo. En el puesto número 17 tendremos la Kia Sorento. Y a ver, este sí es un buen producto, pero su precio no se equipara a lo que te ofrece la marca. Creo que parte desde 37 millones la unidad que probamos, y es una locura, pensando que tenemos luces halógenas y los pilotos traseros. Para que te pidan 37 millones, a lo menos me hubiese gustado que me hubiesen ofrecido 100% LED a todo el conjunto de pilotos. Luego le sigue en el puesto número 16 el Audi Q3. Y este más o menos le pasa lo mismo que a la Kia Sorento. Es primero un equipamiento muy pobre para la versión de entrada, y también un motor muy simple para lo que pide Audi en su versión de entrada. Por otro lado tendremos al puesto número 15 al Volkswagen Polo. Por su construcción, en verdad se siente un auto que está muy abaratado en cuanto a calidad de construcción, y esto le pasa factura, dado que bueno, a lo menos si quieres un GTS te piden casi 20 millones de pesos y la construcción no se equipara a la calidad precio-producto.
En el puesto 14 tendremos al Maxus D60. Y a ver, este es un SUV que me sorprendió mucho por su precio, la posibilidad de 7 plazas, y en verdad es muy buen SUV. Lo único que le voy a criticar es la dirección, que es un poco imprecisa, y los frenos, que tenían un tacto bastante raro. En el puesto número 13 tendremos al Skoda Kami, que a ver, para encontrarle alguna pega le voy a encontrar de que el maletero es muy pequeño y que su precio es un poco elevado. Luego, siguiéndole en el puesto número 12 tendremos al GAC Insu. En verdad un modelo que me costó encontrarle un problema, y bueno, se ubica igual en una muy buena posición. Lo único que podría criticarle es la falta de calidad que se ve en las pantallas, dado que no tiene negro muy profundo y se notan como que si fuesen un poco baratas. Luego, siguiéndole, tendremos al Peugeot 2008. A ver, este modelo no lo pude probar mucho en cuanto a conducción, pero acá lo voy a poner en este puesto dado la desconfianza que ha generado la marca con este problema que ha tenido de los motores PureTech. Aunque en este caso era un motor de diésel, no deja de generar este tipo de desconfianza con la marca. En el puesto número 10 tendremos a la Chevrolet Blazer, la última reseña que hicimos, y bueno, esta Chevrolet Blazer en verdad es un productazo. El problema es que tiene en cuanto al motor, dado que es naturalmente aspirado y para las dimensiones de la camioneta se siente que le falta un poco de dinamismo, y también le critiqué el infoentretenimiento, que también al entrar no se siente tan tecnológico el auto, dado que la pantalla se ve muy pequeña para las dimensiones del auto. En el puesto número 9, ya aquí entramos a los 9 mejores que he podido probar, y tendremos a la Kia Sportage. En verdad un muy buen producto. Lo único que pude encontrar en su momento cuando lo probamos es la caja, que no me termina de convencer, ese dinamismo que nos entrega la caja. Para ciudad y conducción baja, muy buena, pero cuando queremos exigirle, sin duda no es la mejor. En el puesto número 8 tendremos al Skoda Scala. En verdad un muy buen producto, muy buen motor, muy buenos espacios. Lo único que podría criticarle es el precio un poco elevado para lo que también te ofrece precio-producto. En el puesto número 7, uno de mis híbridos favoritos que he podido probar es el Lexus LBX. Y en verdad es un autazo, me encantó las prestaciones que te entrega el sistema híbrido para hacer un motor tan pequeño. En verdad es muy bueno. Lo único que podría criticarles son las dimensiones, que bueno, en las plazas traseras no tendremos mucho y tampoco tendremos un baúl excesivamente grande. En el puesto número 6 tendremos al Skoda Fabia. En verdad un hatchback muy bueno, tiene muy buen motor, tiene muy buen equipamiento y una calidad de construcción muy superior si lo comparamos con el Volkswagen Polo. Lo único que podría criticarle es el espacio entre las plazas traseras, dado que si eres una persona muy alta te va a costar entrar en estas plazas. Y bueno, ya entramos a los 5 mejores autos que he podido probar. En este caso tendremos a la Volkswagen Atlas en el puesto número 5, que en verdad es un productazo. Se siente de muy buena calidad, de muy buena sensación de tecnología. También tendremos mucha ayuda a la conducción, y en este caso, si lo comparo con la Chevrolet Blazer, me gusta mucho más el dinamismo que me entrega el motor. Lo único que le voy a criticar, y es un problema que tienen todo este tipo de camionetas enormes, es el precio y el consumo. Es un auto muy caro si te quieres hacer con uno de ellos, y por otro lado el consumo no es el mejor. En el puesto número 4 tendremos un chino. Por ser chino no lo voy a dejar de criticar de forma justa, y en este caso me gustó mucho el Impao, un sedán que bueno, tiene como una especie de deportividad que quiere venderte la marca, pero lo que me gustó de este Impao es que el andar es muy bueno. En verdad se siente muy sofisticada la suspensión trasera y absorbe cualquier imperfección del camino de muy buena manera. En verdad me dejó sorprendido el andar. Es algo de lo que poco he podido conseguir en productos de suspensión independiente. Entonces por eso queda en el puesto número 4. En realidad no le encontré casi ninguna pega más allá de, bueno, el retrovisor que no es electrocromático y las pantallas que, al igual que el Insum, tienen esa baja calidad en los negros que se sienten o se ven baratas. Pero en lo demás, en verdad, un auto muy bueno, calidad, precio, producto. En el puesto número 3 tendremos también otro sedán que en verdad este es sin duda el mejor sedán que he podido probar hasta ahora, que es el Lexus IS300. Y a ver, es muy bueno primero por su suspensión, que es adaptativa, lo cual te permite jugar entre un poco de dureza o suavidad, y también equipamiento que te entrega la marca, que es bastante completo,
Lo único que le critico a este IS300 que, a ver, por el precio me hubiese gustado quizás un motor más potente, dado que, bueno, casi 50 millones de pesos por un motor 4 cilindros de 2 litros creo que es muy poco. En el puesto número 2 tendremos uno de mis camionetas favoritas, que es la Ford Maverick. A ver, el andar y el precio que pide Ford por esto es sin duda uno de los mejores. El andar es muy bueno y el motor también tiene la potencia suficiente para lo que vas a cargar día a día. Pareciera ser más un SUV que una camioneta, y esta combinación en verdad es lo que le ha hecho ser un éxito para los números de ventas que tiene la marca con la Ford Maverick. Y en el primer lugar, bueno, es un producto muy caro, pero sin duda el mejor que he podido probar hasta la fecha es el Audi Q8. En verdad, un lujazo de auto. Tiene uno de los mejores andar que he podido probar, y con la posibilidad de poder cambiarlo entre un modo deportivo y un modo más confort, en verdad es exquisito. Una cosa que me dejó loco de este auto es la insonorización de la rodadura, dado que no se siente nada. En verdad, esto es increíble lo que te transmite al momento de manejarlo, no escuchar nada de la rodadura, pensando que tiene unos neumáticos bastante anchos, y en verdad está muy bien logrado. Y bueno, su V6 pata fondo. Que si no me equivoco eran 500 Nm de torque, no te va a dejar mal en ningún momento que quieras un poco de dinamismo. Sé que es un auto caro y si lo comparo con cualquiera de la lista supera su precio, pero en verdad, a ver, está bien logrado ese precio producto para lo que está pidiendo Audi por este Audi Q8. Y bueno, eso fue nuestro ranking de 27 unidades que hemos probado este año, y todavía nos faltan algunas para terminar de este año de seguir probando. Con eso te invito a ver nuestra última reseña de la Chevrolet Blazer. Y si no te parece muy bien, tienes la Kia Sorento, dado que, bueno, son vehículos familiares por si estás buscando